¿Alguna vez te has imaginado cómo era el mundo antes del gran diluvio de Noé? Un tiempo misterioso, envuelto en leyendas, donde la humanidad vivía de una forma que hoy nos parece casi imposible. En este video vamos a sumergirnos en la era antediluviana, explorando la corrupción, el pecado y la historia bíblica del diluvio. Vamos a descubrir cómo era la humanidad antes del diluvio bíblico y qué podemos aprender de esta parte crucial del Génesis. Si te interesan estas historias y quieres comprender las lecciones espirituales del mundo antes del diluvio, sigue con nosotros. En este video profundizaremos en la narrativa del Génesis y exploraremos los fascinantes detalles del mundo antes del diluvio. La era de los gigantes, la corrupción generalizada y las advertencias ignoradas. Todo esto será discutido mientras analizamos los pasajes bíblicos que revelan la realidad de aquella época. Este contenido va mucho más allá de lo que normalmente se discute y ofrece una visión más profunda sobre Noé y el diluvio, además de reflexionar sobre cómo estos eventos impactan nuestras vidas hoy. A lo largo de este video exploraremos juntos la historia bíblica del diluvio, desentrañando misterios que pueden transformar la manera en que ves el mundo actual. Sigue cada detalle, porque lo que vamos a discutir aquí tiene el potencial de traer reflexiones profundas sobre nuestra propia existencia y lo que podemos aprender del pasado. Comencemos este viaje por el mundo antes del diluvio. Para entender el mundo antes del diluvio, necesitamos empezar por el Génesis, donde encontramos los pasajes que describen la era antediluviana. En Génesis 6, 1-4, la Biblia nos ofrece un vistazo de esta época, mencionando que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, generando una generación de gigantes. Este período, conocido como la era de los gigantes antes del diluvio, estuvo marcado por una creciente corrupción y violencia. La humanidad, alejada de Dios, se hundió en un estado de degradación moral y espiritual que culminaría en el juicio divino. Las Escrituras describen un mundo dominado por el pecado y la maldad. El corazón de los hombres estaba continuamente inclinado hacia el mal, y la tierra, que antes era una creación armoniosa, se convirtió en un lugar de desorden y perversidad. La historia bíblica del diluvio nos muestra que la corrupción antes del diluvio era tan profunda que Dios decidió dar un nuevo comienzo. Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa, fue elegido para preservar a la humanidad y a los animales, construyendo el arca que los salvaría del juicio inminente. La interpretación de estos textos bíblicos revela no solo la condición de la humanidad en aquella época, sino que también sirve como una advertencia para nosotros hoy. La era antediluviana nos enseña sobre las consecuencias de alejarnos de Dios y la importancia de mantener nuestra integridad en un mundo que a menudo nos desvía hacia el camino equivocado. Así, al comprender el contexto bíblico del diluvio, podemos reflexionar sobre las lecciones espirituales del mundo antes del diluvio y cómo se aplican a nuestro tiempo. La sociedad que existía antes del diluvio era bastante peculiar y estaba llena de enigmas. La Biblia menciona a los hijos de Dios y a los gigantes que habitaban la tierra en esa época, figuras que hasta hoy despiertan curiosidad y misterio. Estos gigantes, descendientes de una unión inusual, son un símbolo de la corrupción que dominó la era antediluviana. La historia bíblica del diluvio nos muestra una sociedad profundamente involucrada en prácticas que deshonraban a Dios, distorsionando los principios divinos que debían guiar a la humanidad. El comportamiento moral y espiritual de las personas en ese tiempo estaba marcado por la decadencia. La Biblia describe a una humanidad que se había alejado completamente de Dios, viviendo de forma egoísta, violenta e inmoral. La corrupción antes del diluvio no era solo social, sino también espiritual, con las personas ignorando las enseñanzas y advertencias,
que podrían haber evitado el desastre inminente. Este periodo histórico nos ofrece una visión clara de cómo el pecado puede llevar a la sociedad a la ruina. Al reflexionar sobre la sociedad antediluviana, podemos encontrar paralelismos con el mundo actual, donde muchos se alejan de los valores espirituales y morales. La era de los gigantes, antes del diluvio, sirve como un recordatorio de las consecuencias de una vida vivida sin respeto por los principios divinos. La historia bíblica del diluvio no es solo un relato del pasado, sino una lección viva sobre cómo debemos conducir nuestras vidas, buscando siempre la rectitud y la fe en un mundo que a menudo nos desvía del camino correcto. La tierra antes del diluvio era un lugar de equilibrio y armonía, tal como lo describen las Escrituras. En Génesis 2, 5 a 6, encontramos una referencia a un entorno natural diferente del que conocemos hoy, donde no había lluvia, sino una niebla que subía de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Esta descripción sugiere una estabilidad climática y un ecosistema en perfecta sintonía, algo que fue drásticamente alterado por la corrupción antes del diluvio. La historia bíblica del diluvio revela cómo el pecado no solo corrompió a la humanidad, sino que también impactó profundamente a la creación. El ambiente natural en aquella época reflejaba la perfección de la creación de Dios, pero con el aumento de la maldad humana, esa armonía comenzó a desintegrarse. La era antediluviana vio a la tierra perder su pureza original, un reflejo directo de la corrupción moral y espiritual de sus habitantes. El Génesis y el diluvio muestran que el pecado tuvo un impacto abarcador, afectando no solo las relaciones humanas, sino también el equilibrio del mundo natural. Este declive es un recordatorio poderoso de cuánto nuestras acciones pueden influir en el medio en que vivimos. Esta transformación del entorno antediluviano nos lleva a considerar el estado actual de nuestro planeta. Si antes del diluvio el pecado pudo corromper incluso la creación de Dios, ¿qué podemos aprender sobre nuestra responsabilidad para con la tierra hoy? Las lecciones espirituales del mundo antes del diluvio nos desafían a cuidar lo que se nos ha dado, recordando que la corrupción antes del diluvio no solo arruinó a la humanidad, sino también el hogar que Dios creó para nosotros. Es una reflexión que nos llama a actuar con más conciencia en nuestro tiempo. En la narrativa bíblica, las advertencias de Dios para la humanidad antes del diluvio son claras y directas. En Génesis 6:13 a 22, Dios instruye a Noé a construir un arca, dando detalles precisos sobre cómo debía ser hecha, desde sus dimensiones hasta los materiales a ser utilizados. Este fue un período de preparación en el que Dios, en su misericordia, ofreció un camino de salvación para Noé y su familia. La historia bíblica del diluvio destaca la importancia de estar atentos a las advertencias divinas, ya que son dadas con el propósito de protegernos y guiarnos. A pesar de estas advertencias, la sociedad antediluviana eligió ignorarlas. Noé, mientras construía el arca, seguramente fue visto como un loco, predicando un mensaje que nadie quería escuchar. La corrupción antes del diluvio era tal que las personas estaban ciegas ante las consecuencias de sus actos. Esta negación a las advertencias divinas es uno de los aspectos más trágicos de la era antediluviana, ya que en su arrogancia, la humanidad selló su propio destino. La historia nos recuerda que la falta de escucha y la desobediencia pueden tener consecuencias devastadoras. Las advertencias que Dios dio antes del diluvio sirven como un ejemplo para nosotros hoy. Vivimos en tiempos donde muchas veces se ignoran las advertencias en favor de un estilo de vida que solo busca el placer inmediato.
Las lecciones espirituales del mundo antes del diluvio nos enseñan que es vital prestar atención a los signos y seguir los caminos que se nos indican, ya que son ofrecidos para nuestro bien. La era antediluviana nos advierte sobre el peligro de descuidar las orientaciones divinas, un error que la humanidad no puede repetir. Las condiciones del mundo antes del diluvio nos ofrecen lecciones valiosas para los días de hoy. La era antediluviana estuvo marcada por la corrupción y el alejamiento de Dios, lo que nos hace reflexionar sobre el estado espiritual y moral de nuestro propio mundo. Al igual que en aquella época, vivimos en una sociedad donde el pecado muchas veces se normaliza y las advertencias divinas son ignoradas. La historia bíblica del diluvio nos invita a examinar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿estamos escuchando las advertencias que Dios nos da hoy? La era de los gigantes, antes del diluvio y la corrupción que marcó aquel tiempo, son ejemplos claros de cómo la humanidad puede desviarse cuando pierde de vista sus principios espirituales. El Génesis y el diluvio nos recuerdan que, incluso en medio de la decadencia, todavía hay esperanza para aquellos que eligen seguir el camino de la rectitud. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una metáfora poderosa sobre el juicio final, que nos llama a un compromiso más profundo con la fe y la integridad. Al reflexionar sobre las lecciones espirituales del mundo antes del diluvio, somos invitados a aplicar esas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Esto puede significar una renovación de nuestra fe, un retorno a los valores que quizás hayamos dejado de lado, o incluso una decisión consciente de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La era antediluviana nos muestra el peligro de ignorar los signos y la importancia de estar en sintonía con lo divino. Es un llamado a la acción para que podamos vivir de manera que honre a Dios y nos prepare para el futuro. Al revisar el mundo antes del diluvio, somos recordados de cómo la humanidad puede perder el rumbo cuando se aleja de los principios divinos. La historia bíblica del diluvio, con sus advertencias ignoradas y la corrupción desenfrenada, sirve como una poderosa advertencia para todos nosotros. Lo que ocurrió en la era antediluviana no es solo un relato antiguo, sino una lección viva sobre la necesidad de estar en sintonía con la voluntad de Dios. La reflexión final que queda es, ¿estamos realmente preparados para aprender de los errores del pasado? Este viaje por el Génesis y el diluvio nos hace pensar en nuestra propia existencia y en las elecciones que hacemos a diario. ¿Estamos atentos a las advertencias y señales que se nos dan? ¿O al igual que la humanidad antes del diluvio, nos estamos dejando llevar por la corrupción y el pecado? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse, y las respuestas pueden muy bien determinar nuestro camino futuro. Reflexionar sobre estas enseñanzas nos lleva a considerar cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria, buscando vivir con integridad y alineados con los valores que realmente importan.